Gloria a Dios, bienvenidos todos, gracias a Dios. Jesucristo gobierna, ministerio, Jesucristo gobierna, les da la más cordial bienvenida. Gracias, vamos a pasar a la palabra del Señor. Hoy su amigo Edgar Pulido les bendice, Dios bendiga a todos los que están ahí en las redes, aquí en la congregación. Pues gracias a Dios. Queremos abrir la palabra, escudriñarla, tomar un tiempo para buscar del Señor. Lo hemos alabado, adorado, hemos orado, pero ahora vamos a leer su palabra. Amén. Hoy estaremos hablando de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Repito, el título de esta enseñanza dice: Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Y para ello vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Gracias a Dios, los que tienen sus Biblias, que nos acompañen, que lo puedan leer o lo pueden leer ahí en la pantalla. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice así, más bien desde el versículo 9, Filipenses 2, 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos das en este día. Abre nuestro entendimiento, Señor Espíritu Santo. Gracias que tú nos ayudas a entender la palabra. Queremos disponer nuestros corazones para escudriñar tu escritura, para sacar de esta escritura toda esa bendición que tú tienes para nosotros, para tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias. Bendigo a todos los que nos ven, nos escuchan, y bendiciones de nuestro Dios para todos. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy el tema que estaremos tratando es: Dios Padre le dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el que esté su nombre sobre cualquier otro nombre. Amén. ¿Por qué se lo dio? ¿Por qué el Padre le dio a Jesús el que esté su nombre sobre cualquier otro nombre? Bueno, porque Jesús se lo ganó. Jesús, en base a su obediencia, a su sacrificio, a su entrega, a su amor, a su compromiso, a su paciencia, a su santidad, Dios le dio toda la autoridad. El Padre se la dio al Hijo, amén, le dio toda la autoridad para que todo el que venga delante de Dios se tenga que postrar delante de nuestro Señor Jesucristo, del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el tema. Hemos estado hablando de cómo muchos quieren llevar el nombre de Cristo. Un nombre que ya lo vimos, es el nombre que está sobre todo nombre, pero no quieren pagar el precio. Muchos quieren llevar el nombre de Cristo sin pagar el precio, ya sea por medio de llevar una religión simplemente, o aún conociendo la palabra de Dios, no quieren pagar el costo que implica llevar el nombre de nuestro Señor Jesús en sus vidas. Para poder salvarnos de la ira venidera de Dios, que cada día, quiero decirles, se acerca más, está más cerca, es necesario, de acuerdo a la palabra de Dios, y como Jesús nos empezó a enseñar cuando comenzó a su ministerio, Jesús comenzó predicando diciendo: arrepentíos y creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, llevando el nombre de Cristo Jesús dignamente. Amén. Ese es el Evangelio. Creer en el Evangelio es llevar el nombre de Jesús dignamente en nosotros, porque el Evangelio de Cristo es por gracia, es por salvación. La salvación es gratuita, es por gracia, pero nosotros tenemos que aprender a llevar dignamente el nombre de Jesús. Ahí en Marcos 1, 14, 15 comienza Jesús su ministerio y dice: después de que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Ahí está el evangelio del reino de Dios. Todavía no empezaba el evangelio de la gracia. Ahí era del reino de Dios. Amén. Bajo la ley. Era el evangelio bajo la ley. Él dice, diciendo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas que pidió Jesús: que nos arrepintamos y que creamos en el evangelio. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas no quieren arrepentirse. Esto es, no quieren dejar sus pecados. La gente prefiere continuar en el alcoholismo, prefiere continuar en la drogadicción, prefiere continuar en la religión sin compromisos, prefiere la sexualidad sin compromiso, la pornografía, la hechicería, la idolatría, la mentira, el chisme, la vanagloria. Prefieren vivir vidas sin llevar un orden, el orden de Dios. Y no quieren darle cuentas a nadie, menos le quieren dar cuentas a Dios. Prefieren vivir una vida sin tener una relación con Dios. Repito, a lo mejor tienes una religión o manifiestas seguir una religión, pero no tienes una relación con Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Que tengamos una relación con el Señor. Entonces, por lo anterior, pues la mayoría de las personas no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, y asimismo dentro de la iglesia de Cristo, que está viviendo ya su etapa final de apostasía, como está escrita en la palabra de Dios, pues, y que cada día, quiero decirles, va en franco aumento la apostasía en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se está creando falsos cristos, hechos a la medida de los pecados de la gente, engañándose ellos mismos. Hay cristianos religiosos que no estudian ni siquiera la palabra de Dios, tuercen la palabra de Dios a su conveniencia. ¿Para qué? Con el fin de justificar sus pecados. Hay pastores en la iglesia sin discernimiento espiritual. Yo les llamo pastores lights o iglesias lights, donde ya no se habla en contra del pecado, no se habla en contra de la ideología de género, por ejemplo, esa ideología que ha surgido últimamente para destruir a la familia como Dios la creó, hombre y mujer. No hablan en contra, iglesias que no hablan en contra de la falsa religiosidad, en contra del aborto, no hablan de la importancia de guardar la santidad para ver al Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Iglesias donde se predica una fe que es netamente motivacional, no es una fe bíblica basada en la palabra de Dios. Por eso aquí todo lo que le decimos está fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Y es una fe, y ese tipo de fe motivacional pues no es una fe bíblica. Hay pastores carnales, mundanos, ateos, ya hay hasta pastores ateos, gays, pastoras feministas, sin estar sujetas a nadie, andan como chivos sin mecate, pastoras lesbianas, ateas, etc. Por ejemplo, son expresiones de una iglesia apóstata. Decir, es que Dios me dijo, ¿verdad? En lugar de decir, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es para todos, es para que todos. Dios nos sabe, estoy seguro que Dios sí nos habla directamente, pero se ha abusado de esa idea de que es que Dios me dijo, ¿verdad? O Dios me reveló, o pacta con Dios y serás rico, ¿verdad? Son expresiones de una iglesia que es apóstata. El infierno no existe, todos iremos al cielo porque Dios es bueno. Eso no es de la palabra de Dios, ese es un engaño, eso es una mentira. Son expresiones de una iglesia que es apóstata, que ha dejado el camino de Dios, que ha dejado la verdad de la palabra de Dios. Esto es muy importante, yo hago mucho énfasis en esto porque es lo que está viviendo ahorita, lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en la semana escuché que el país, Estados Unidos, que siempre fue una nación que se jactó de ser una nación cristiana,
pues ahora celebraron su llamado Día Nacional de la Oración, y su actual presidente, quiero decirles que jamás mencionó el nombre de Dios. Nunca dijo Dios, o sea, hizo la reunión del Día de la Oración Nacional, que siempre se exaltaba a Dios, al Dios de la Biblia, y ahora no mencionó jamás a Dios. Esto para no ofender a los ateos, o sea, quieren hacerse un Dios a su manera, un Dios a la conveniencia de todos, no al Dios de la Biblia. Amén. Y quiero decirte que una nación que deja al Dios de la Biblia, que lo hace a un lado, y en el caso de este país que sí lo conoció, que fue fundada en base a la palabra de Dios, y lo deja, pues es un país que va a desaparecer, tiende a fracasar. Es igual que un país que nunca toma en cuenta a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, pues también es un país que va directo a su propia destrucción. Esta palabra, quiero decirles, leímos aquí la primera escritura, dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ahí vamos nosotros a basar nuestra enseñanza. Cristiano, la palabra cristiano viene del griego cristianos, así como se llama cristianos, que significa pequeño Cristo. Amén. Este término fue utilizado al inicio de la iglesia. ¿Y saben por quién fue utilizado? No por los propios cristianos, sino más bien por los enemigos de Jesucristo, por los enemigos de los que habían puesto su fe en Jesucristo, ¿sí? Y lo usaban como un insulto hacia los creyentes. Cuando comenzó la iglesia de Cristo en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés hace 2000 años, los enemigos del evangelio de Jesús, que el mismo apóstol Juan más adelante en primera de Juan 2:18 los llama anticristos, eran enemigos del evangelio, de la palabra, decían en son de burla para denigrar a los creyentes en Cristo, decían: mira, ahí vienen los pequeños Cristos, ¿sí? Así decían, pero en son de burla. Ay, mira, ahí vienen los cristianos, los pequeños Cristos, los que se creen pequeños Cristos. Y curiosamente, esa expresión, aquello que comenzó siendo una burla, se convirtió más adelante en el término que desde entonces tenemos nosotros, los cristianos, que han adoptado millones de personas que han puesto verdaderamente su fe en Jesucristo, que han vuelto a nacer, que son verdaderos cristianos, que llevan dignamente el nombre de Cristo en sus vidas. Amén. Se nos quedó ese nombre, cristianos, pequeños Cristos. Amén. Entonces, cuando tú te digas cristiano, lo que te estás diciendo es que tú eres un pequeño Cristo. Amén. La palabra Cristo viene del griego que significa ungido. Amén. Cristo es ungido. Jesús Salvador, Cristo ungido. Jesús Salvador ungido. Amén. El Cristo. Y la palabra final, Janus, que también viene del latín, o sea, Christianus, o sea, la segunda es una palabra compuesta, la palabra cristiano, significa seguidor. O sea que somos pequeños ungidos o pequeños seguidores de Cristo. Eso significa la palabra cristiano. Entonces ahí nos podemos empezar a hacer la primera pregunta, ¿verdad? Si cada uno de nosotros nos podemos llamar verdaderamente cristianos, si somos pequeños Cristos. Amén. No sé si me estoy dando a entender, porque la verdad es que ni siquiera nosotros nos deberíamos de llamar a nosotros mismos cristianos, más bien los demás nos deberían de llamar a nosotros pequeños Cristos. Mira, ahí viene ese pequeño Cristo, pero ¿por qué? Por nuestro testimonio. Amén. ¿Sí? Alguien que dice, no, pues yo soy cristiano, pero realmente no es un pequeño Cristo, no es un cristiano, pues se engaña a sí mismo. Y Dios no puede ser engañado. Amén. Dios no puede ser burlado. O sea, podemos engañar a todo mundo menos
a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar ser pequeños Cristos. Gloria a Dios. Llevar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. O sea, no es cosa menor el que nosotros llevemos el nombre de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos, vamos a ver cuándo le empezaron a llamar cristianos a los cristianos. Amén. A la iglesia. Dice Hechos 11:26, un solo versículo. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía es una ciudad que está hoy en Siria. Bueno, un país ya prácticamente que ha sido destruido por la guerra en los últimos años. Bueno, también se está cumpliendo ahí una profecía de la palabra que Damasco quedaría vacía, quedaría en ruinas. Pero bueno, ese es otro tema. Y la verdad, dijimos, pues es que nosotros debemos de ganarnos ese nombre de cristiano. Gloria a Dios. Que alguien más nos diga pequeño Cristo. Amén. Debemos de ganarnos ese nombre. Es un nombramiento celestial. Es ser dignos, merecedores de llevar su nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces dijimos, por ejemplo, la palabra esta Janus, es la palabra compuesta que dijimos. Era un término que se utilizaba mucho en el Imperio Romano y con frecuencia se le designaba a los esclavos, ¿sí? De aquel cuyo nombre era siervo esa persona, se le llamaba o se le decía Janus, se la completaba con esta palabra para hacer referencia a que era su esclavo, ¿sí? Y fíjense lo que escribe el apóstol Pablo a los Romanos 6:22. Miren lo que dice. Dice así Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, amén, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Fuimos libertados del pecado, o sea, éramos esclavos del pecado, dice la palabra, éramos esclavos. Si tú hacías pecado, ¿qué pasa? Eras tú esclavo del pecado. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y ahora eres hecho siervo de Dios, un siervo de Dios. Y ya como un siervo de Dios tienes que dar un fruto, como vimos la semana pasada, que tenemos que estar pegados a la vid verdadera para como pámpanos podamos dar fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? La santificación, o sea, que seamos santificados, seamos limpiados, purificados. ¿Y cuál es el fin? Pues la vida eterna, amén, que un día lleguemos a la vida eterna, no lleguemos a la muerte eterna, porque acuérdense que hemos enseñado, o sea, que la vida no se acaba con la muerte, más bien la muerte es una separación, eso significa muerte, separación. Y aquí la vida eterna se refiere a que el fruto es nuestra santificación y el fin, la vida eterna, se refiere a que vamos a estar con Dios, con Cristo por la eternidad, amén, gozándonos de su presencia, de lo bueno y no sufriendo con lo malo que es no ser salvos o no alcanzar la vida eterna. Libertados de la esclavitud del pecado, ahora somos siervos, pero somos siervos de Dios, ¿verdad? Y esta palabra, ahorita vamos a explicarla, qué significa la palabra siervos. Esa palabra siervos viene del griego doulos, que su verdadero significado es esclavo. Entonces, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, pero somos esclavos de Cristo por amor y por agradecimiento. O sea que somos esclavos en el buen sentido de la palabra, no en el negativo. ¿Sí me estoy explicando? Antes éramos esclavos del pecado negativamente, o sea, estábamos atados en el pecado, en nuestros pecados, pero ahora somos esclavos de Cristo
en el buen sentido de la palabra. La palabra siervos viene, repito, del griego doulos, que significa literalmente esclavo. Esta palabra doulos aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y aunque su traducción literal es la de esclavo, en casi todas las Biblias se tradujo como siervos, porque como que a los traductores no les gustó mucho que dijera ahí esclavos, pero esa es la traducción verdadera. ¿Sí? Pablo comúnmente se llamaba a sí mismo esclavo, se llamaba doulos, pero les repito, fue traducida esa palabra como siervo. Entonces nosotros ahora, si éramos esclavos del pecado, o sea, Cristo en la cruz con su sangre nos compró, amén, como sus esclavos. ¿Sí me estoy dando a entender? Como sus siervos. O sea, ni siquiera tendríamos el derecho de decir, pues yo voy a hacer lo que quiero con Cristo, ¿verdad? O como leíamos ahí en Isaías 4:1, dice, Señor, voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? En el ministerio, solamente quítame mi pecado, dame tu nombre, pero ni voy a comer tu pan, ni me voy a poner tus vestidos. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Quiero hacer mi voluntad, pero eso sí, bendíceme, Señor. Así le dicen muchos cristianos al Señor, ¿verdad? No llevan dignamente el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no aprenden a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, un ejemplo que se les conocía a los cristianos en el Nuevo Testamento, a los discípulos de Cristo, es el del rey Agripa, que dice la palabra que casi se salva al creer lo que Pablo les estaba predicando, y que lo que Pablo les predicaba lo iban a hacer un cristiano. Pero finalmente el rey Agripa no creyó, porque no le convenía hacerse un verdadero cristiano. Probablemente hasta en son de burla haya dicho eso. Si quieren vamos a leerlo en Hechos 26:28. Le dijo el rey Agripa a Pablo, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco, ¿sí? Por poco muchos no van a obtener la salvación, por poco no se van a salvar, ¿sí? Por poco. Escuchando la palabra, Agripa le dijo pues tú crees en los profetas. Yo sé que tú crees, Pablo. Agripa le dijo Pablo, estaba compareciendo ante él, y dice por poco, ya casi, o sea, casi estuviste a punto de convencerme. Y así muchos cristianos casi están a punto de ser convencidos que tienen que seguir a Cristo y dejar su pecado, pero por poco, al final, no se van a salvar. Por poco. Mucha gente por poquito no se va a salvar, por no haber doblado las rodillas ante Cristo, ante el nombre que es sobre todo nombre. En el momento que lo debieron haber hecho, muchos se van a perder. Muchos por poquito no se van a salvar. Muchos lo querrán hacer ya cuando sea demasiado tarde, como la enseñanza de las vírgenes, ¿verdad? Hay las 5 vírgenes insensatas que se dieron cuenta ya muy tarde de que sus lámparas no estaban llenas de aceite, ¿sí? Y que no pudieron entrar a la fiesta, a la fiesta de las bodas. ¿Por qué? Porque era requisito que sus lámparas estuvieran prendidas y llenas de aceite. Ahora sí que por poquito traían lámparas, pero no traían aceite en ellas. Amén. Entonces, al llamarnos cristianos, debemos debemos de esforzarnos a llegar a ser como un Cristo pequeño, como Cristos pequeños. Amén. Que cuando te vean venir digan, mira, ahí viene un Cristo pequeño, ahí viene un Cristo de veras. Y sobre todo que el Señor diga de nosotros, mira, tú eres un Cristo en pequeño. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y les dice
Sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Amén. Llamarnos cristianos, o sea, no es cualquier cosa. Mucha gente se puede llamar cristiana. Mucha gente en la religión adopta, lo enseñé la vez pasada también, el ser cristianos, pero con apellido, ¿verdad? Soy cristiano católico, soy cristiano evangélico, soy cristiano pentecostal, soy cristiano bautista, soy cristiano metodista, soy cristiano presbiteriano, soy soy cristiano mormón, ¿verdad? Soy cristiano, ya hasta les decía, ya hasta los testigos de Jehová que ni creen en Cristo como Señor y Salvador, como lo que es, como Dios que es sobre todo nombre, ya dicen que también son cristianos. Entonces todo el mundo se quiere poner el cristiano, pero se quieren poner apellidos. No, yo no voy a la iglesia porque a la congregación porque ese es un negocio y es religión y yo así de lejitos, soy cristiano pero de lejitos, soy cristiano pero no leo la palabra, soy cristiano pero no me congrego, soy cristiano pero no busco la santidad, la vida que a Dios le agrada, soy cristiano pero no oro. Pero sí soy cristiano, ¿no? Soy cristiano pero no diezmo, no ofrendo. Pero soy cristiano, O sea, desobedeciendo al Señor en todos los puntos básicos que nos enseñó el Señor, que debemos de manifestar nuestra fe en Jesucristo, no lo hacemos. Soy cristiano pero no tomo la cena del Señor. Lo que Jesús no parto el pan, ¿verdad? En la iglesia una vez al mes, aquí lo hacemos. Pero soy cristiano, ¿verdad? O sea, todo el mundo quiere llevar el nombre de Cristo, pero sin pagar el precio. No es poca cosa, repito, el que nos hagamos llamar cristianos, o que mejor que nos llamen otros que somos cristianos. Que llevemos el nombre de Cristo no es, ¿cómo decirlo? O sea, ¿no es qué? No es, o sea, a la ligera, o sea, querer llevar el nombre de Cristo en nosotros a la ligera, ese es un pecado, ¿sí? No es llevar el nombre de Cristo dignamente. Dice la palabra ahí donde leímos que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, tarde que temprano, de los que están en los cielos, amén, en los cielos, en el primero, segundo y tercer cielo, de los que están en la tierra. Un día todo el mundo se tendrá que doblará las rodillas, quiera o no quiera. ¿Sí me explico? Los que están debajo de la tierra, o sea, los que están allá en el infierno mismo, los que ya se perdieron, un día se van a tener que doblar delante de Cristo. O sea, ¿qué quiero decirles? ¿Qué quiero enseñarles? Dejarles hoy en su corazón, en esta enseñanza, que el hacernos cristianos, el ser de Cristo, es un gran llamado que implica mucha responsabilidad. Implica mucha responsabilidad al que quiera llevar el nombre de Cristo sobre su vida, porque es el nombre que Dios estableció para todo, sobre todo nombre. Amén. Es el nombre más alto. Dios Padre Todopoderoso, el Shaddai, le dio a su Hijo unigénito Jesucristo el nombre más elevado que existe en su creación. No hay otro nombre más elevado que el de Jesucristo. Amén. Le exaltó, dice ahí la palabra, que le exaltó sobre todo nombre. Amén. El Padre le puso en el lugar correcto a Jesús, le puso a la diestra, a su diestra. Amén. Aunque muchos lo despreciaron y lo siguen despreciando, que hasta los que están en el infierno, debajo de la tierra, dijimos, un día que ya lo despreciaron, pues un día se van a tener que arrodillar delante
de su presencia, pero ya será demasiado tarde. Hace algunos días escuchaba yo a un rabino de Israel muy reconocido, un religioso rabino de Israel, que decía que estaban esperando en cualquier momento al Mesías. En cualquier momento ya el Mesías, su Mesías, estaban esperando ya que viniera y que les dé chance ahí de construir el tercer templo y etcétera, ¿verdad? Y que traiga paz a Israel. Pero añadió, pero jamás dijo así en tono muy despótico, muy déspota, pero jamás dijo, aceptaremos a Jesucristo como el Mesías, jamás. Dice que preferiría nuevamente, dijo este rabino, dice, nosotros preferimos volver a vivir el holocausto de los nazis, donde murieron 6 millones de judíos, dice, a aceptar a Jesucristo como el Mesías. Pues ¿sabes qué? Dice la palabra que un día lo vas a tener que aceptar a la buena o a la mala, te vas a tener que doblar delante de él. Digo, ojalá que este rabino pues sea de los que dice ahí la escritura que el pueblo de Israel a la mitad de las semanas 70, ¿verdad? Que hemos estado estudiando ahí en el libro del profeta Daniel, dice que a la mitad de la semana el pueblo de Israel abrirá los ojos y finalmente aceptarán a Jesucristo como su Mesías Salvador, después de casi 2000 años que lo habían rechazado y que lo siguen rechazando, pero que Dios dice ahí en Zacarías, dice que Dios derramará un espíritu de gracia y de dolor, y dice que llorarán, dice, al que traspasaron, y siguen traspasando. Qué terrible, o sea, qué terrible blasfemia decir que jamás lo aceptarán, a que Dios Padre puso el nombre sobre todo nombre. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Gloria a Dios. Dígame, cualquier nombre conocido, tanto de gente buena como de gente mala, tanto de la Biblia o fuera de la Biblia, del mundo secular, religioso, dígame cualquier nombre y el nombre de Jesucristo estará sobre ese nombre. Yo escribí algunos. El nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo, está sobre el nombre de Abraham. ¿Sí? Es un personaje patriarca del pueblo de Israel. Jesucristo su nombre está sobre el nombre del rey David, de Salomón. El nombre de Jesucristo está sobre Buda, ¿sí? Sobre la religión budista. Es más, Buda jamás era un ateo, no creía en Dios, ni él dijo que era Dios, pero ya todo el mundo lo hizo Dios, bueno, los que lo siguen. Jesucristo está sobre ellos. Mahoma, el profeta, Jesucristo está sobre el nombre de Mahoma. Jesucristo está sobre el nombre de Alejandro Magno, ¿sí? El gran conquistador griego. Jesucristo está sobre Napoleón, otro conquistador. Los dos son figuras del anticristo, tanto Alejandro Magno como Napoleón, como Hitler, que querían conquistar al mundo, ¿verdad? Hitler decía que quería traer el reinado de su reinado o imperio del Führer iba a ser de 1000 años, como si fuera el de Cristo. O sea, todo el mundo se quiere parecer, o sea, son espíritus del anticristo que ha gobernado a estas personas. Y el nombre de Jesucristo está sobre ellos. De Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista dijo, pues yo los bautizo con agua, yo soy un humilde bautizador en agua, pero viene otro tras de mí que es más que yo, y él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el mero gallo. Yo soy un pobrecito aquí, bautizador en agua, nada más. Soy un profeta que le estoy abriendo el camino al verdadero Mesías Salvador. El nombre de Cristo está sobre el nombre de Juan, de Mateo, de Pedro, del Pablo, amén, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo.
Cristo está sobre él. Amén. Cristo está sobre el nombre de Enoch, de Washington, de Lincoln, de Hidalgo, aquí a nacionales, ¿verdad? De Benito Juárez. El nombre de Jesucristo está sobre el nombre de Noé, de Moisés. ¿Sí? El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Amén. Está sobre el nombre de Churchill, de Kennedy, ¿sí? De Stalin, de Julio César, de todos los emperadores romanos que me quieran decir. Dígame el nombre que quiera. Dígame un nombre de los que no he dicho. Cristo está sobre su nombre. Amén. Sobre todo nombre. Amén. Kennedy. ¿Quién más puedo decirles? ¿Sí? Cristo, el nombre de Cristo está sobre todo nombre. Dios lo levantó, lo puso hasta arriba. Ese precioso nombre nosotros lo podemos llevar el día de hoy sobre nosotros, pero tenemos que hacerlo dignamente, amén, merecidamente, no diciendo nada más que, sí soy cristiano, pero que en la realidad no lo somos, no nos comportamos a veces como cristianos. Hay pocos que doblan su rodilla delante de Cristo todos los días y lo hacen por amor, por respeto, por gratitud, amén, y a ellos no se les va a hacer difícil cumplir con lo que leímos al principio, que Dios le dio a Jesucristo el nombre sobre todo nombre. Amén. O sea, para nosotros no se nos va a ser difícil ni complicado, pero hay otros que no lo aceptan, que no lo reciben, que no caminan con Cristo y que un día tendrán que doblar las rodillas, les guste o no les guste. ¿Sí? Los que ya estamos acostumbrados a hacerlo, lo hacemos todos los días en nuestro tiempo de oración, pues no vamos a tener problema. Pero los que no están acostumbrados a hacerlo, pues tendrán que hacerlo ante la presencia del Señor, como dice Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 al 17. Dice así, Apocalipsis 6 15, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, así, ahí está otra vez la palabra doulos, todo esclavo, todo libre, dice, se escondieron en las cuevas. O sea, ahí los siervos pues son los esclavos de los reyes de la tierra, de los ricos, ¿no? Dice, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién está sentado sobre el trono? Jesucristo. Dice, y de la ira del Cordero. Ahí está la ira del Cordero, para que los que no creen que Dios se enoja o que tiene ira, o que Cristo no se va a enojar. Dice, y la ira del Cordero, será el tiempo de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿qué? Ha llegado. Y hace una pregunta: ¿y quién podrá? Aquí el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Delante de la presencia de Jesucristo nadie se podrá sostener en pie. Todo el mundo tendrá que doblar sus rodillas, porque su nombre es sobre todo nombre. Amén. Entonces quiero terminar leyendo la primera escritura que leímos en Filipenses 2:10. Amén. Quiero que entendamos la importancia de llevar el nombre de Cristo en nosotros, de ser verdaderos cristianos, obedientes al Señor, obedientes a su palabra, obedientes en la iglesia. Dice, del versículo 9 dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, ya no pudo exaltarlo más Dios Padre a su Hijo Jesús. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre.
No hay otro nombre más arriba que el de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías. ¿Sí? No hay otro nombre que esté por encima de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, para que en el nombre de Jesús, el nombre que tú te has puesto en tu vida o que quieres ponerte como cristiano, como un pequeño Cristo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, amén, primero, segundo y tercer cielo, en la tierra, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A ese grado vamos a llegar un día, a que todos los que sobrevivamos en Cristo Jesús, los que llevemos dignamente su nombre, ¿verdad? Confesemos que el Señor que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿No te gustaría llevar el nombre que es sobre todo nombre en tu vida? Amén. Dignamente. Y si nunca lo has aceptado, pues hoy es el día que puedes aceptar y recibir el nombre de Cristo sobre tu vida, porque no hay otro nombre que esté por encima de ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, siendo dignos de llevar el nombre de Cristo sobre nosotros. No es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Padre lo exaltó sobre todo nombre. No hay otro nombre más exaltado en el universo que el nombre de Jesucristo. Y delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos. Los ángeles doblarán su rodilla delante de Jesucristo. Los arcángeles, los hombres, los salvos, los no salvos, los cristianos, los no cristianos, los demonios, los ángeles caídos van a tener que doblar su rodilla ante el nombre que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, queremos darte gracias en este día. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por este precioso nombre que nos has dado, Señor. Gracias, queremos llevar el nombre de Cristo dignamente. Si no te hemos recibido anteriormente, el día de hoy te recibimos, te aceptamos y recibimos el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre en nuestras vidas. Queremos ser llamados, como dice tu palabra, cristianos, pequeños Cristos. Queremos ser imitadores de Cristo, pequeños Cristos. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, porque ese es el objetivo de un cristiano, llegar a ser como Cristo fue y como Cristo es. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces dignos solamente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Tú nos has limpiado de todo pecado, pero ahora tenemos como fruto, Señor, nuestra santificación y tenemos como fin la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias por permitirnos llevar el bendito nombre de Jesucristo sobre nosotros, quien nos limpia de todo pecado, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica. Gracias, Señor. Queremos ser dignos, Señor, y no querernos poner un nombre, Señor, que no nos corresponde, que no estamos cumpliendo, Señor, con los requisitos, con lo que tú estableces en tu palabra para llevar dignamente el nombre de Jesús en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, te recibimos, Jesús, nombre que es sobre todo nombre sobre nosotros, y gracias por tu salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, gracias
que nos han acompañado ahí en las redes. El ministerio Jesucristo Gobierna les da las gracias, hermano, su amigo Edgar Pulido. Pues que Dios los bendiga, los esperamos, ya saben, miércoles de oración y viernes el curso del profeta Daniel. Shalom, bendiciones, la paz de Cristo. Amén.